Señor, gracias por tu palabra y gracias porque una vez más nos has permitido estar en este lugar y nos has reunido con un único propósito, Señor. Tú quieres hablarnos. Así que el día de hoy, Señor, abre nuestro corazón, que podamos escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento y todo esto, Señor, para que podamos en verdad ser transformados y proclamar tu evangelio por donde quiera que nos envíes. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 3. Isaías, recuerda que es una serie de profecías. El libro del profeta Isaías no tiene una narración cronológica, sino son distintas profecías. Algunas no tienen, digamos, continuidad una con la otra. No quiero decir que no tienen nada que ver, porque obviamente todo tiene que ver. Pero si no tienen una continuidad, una profecía con la que siguen, no necesariamente tienen continuidad. Y estamos estudiando esta profecía que inició en el capítulo 2. Y si tú recuerdas, inició en el capítulo 2 hablándonos acerca de la gloria del Mesías, acerca de cómo va a ser el milenio. Luego vimos la hipocresía, la corrupción religiosa del pueblo. Y el día de hoy vamos a ver un poco el resultado de esa hipocresía y de esa corrupción que ellos que estaban viviendo en ese tiempo. Y déjame hacer esta advertencia desde el principio y déjame animarte a quitarte esta tentación. Realmente lo que vamos a leer es muy semejante a lo que estamos viviendo el día de hoy. Te vas a sorprender qué tan parecida es nuestra realidad el día de hoy a la que Isaías describe en este capítulo y en el capítulo 4. Es realmente sorprendente cómo podemos vernos como sociedad reflejados en esto que sucedió hace más de 2500 años. ¿Y cuál es la tentación? Vamos a tender a hablar mal de nuestros gobernantes y a pensar mal de nuestros gobernantes. Pero si tú cedes a esa tentación, vas a perderte el verdadero mensaje, porque por lo menos hasta donde yo veo, no está entre ninguno de ustedes ni el presidente de la República, ni ningún senador, ni ninguna autoridad política. Entonces, si empezamos a pensar y a culpar y a echar todo a estas autoridades, estamos perdiendo el mensaje, porque el mensaje es para los que están acá. Entonces, quítate esa tentación de entrada, porque creo que esa tentación precisamente es parte del mal por el cual estamos como estamos. Tristemente, nuestra sociedad, e incluso en la sociedad, digamos, de la iglesia, dentro de la iglesia, hemos llegado a pensar que si cambiáramos de gobernante las cosas serían distintas. Y en las conversaciones se da, si estuviera tal o cual partido o cual personaje, y realmente eso es ingenuo. Es muy ingenuo pretender que alguien va a cambiar y va a resolver un problema que está en el corazón, no de los gobernantes, sino de la ciudadanía, de la gente, en nosotros mismos. Entonces, de entrada, capítulo 2 termina diciéndonos: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. ¿De qué es él estimado? ¿No? Y te acuerdas, eso quería decir algo así como: no confíes en el hombre. ¿Por qué depositar mi confianza en el hombre? Pretender que un cambio político, que un gobernante distinto haría distintas las cosas, es confiar en un hombre. Y puede ser un superhombre, podría ser un gran hombre, pero al final sería simplemente un hombre. Y nuestra sociedad no necesita un hombre cualquiera, sino a Jesucristo. Entonces, fíjate cómo va a hablar en el capítulo 3, que es continuación del capítulo 2. Estamos en esta profecía que abarca capítulos 2, 3 y capítulo 4. Dice: porque he aquí, ¿te acuerdas la corrupción religiosa y todo lo que vimos en la semana pasada? He aquí
que el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Y esto sustentador y fuerte lo puedes traducir como todos en los que confían. La NTV y otras versiones lo traducen así: Dios quita en todo aquel en quien confías. Y además quita todo sustento de pan y todo socorro de agua. O sea, está Dios quitando el alimento, está Dios quitando el sustento de agua y está Dios quitando a todo aquello en lo que confías. Verso 2. El valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente, esto es, el que es bueno con las manos, el gran artesano, el que sabía hacer no artesanías, sino lanzas y cosas prácticas, ¿no? Y el hábil orador. O sea, está quitando a todo eso y algunas cosas. Dices, por ejemplo, el adivino. Qué bueno que quite el adivino. ¿Por qué está el adivino ahí? Pues porque gente confiaba en el adivino. Y Dios está quitando todo aquello en lo que ellos confiaban. Cosas buenas y cosas malas. Pero si te das cuenta, está quitando autoridades civiles, militares, religiosas. Ya no hay liderazgo en la nación. Y tú dices, se parece mucho a México. O a México, o a Bolivia, o a Brasil, o a prácticamente cualquier país el día de hoy. Hay una ausencia de liderazgo. Sí, o sea, los puestos están ocupados, pero no hay un gran líder que pueda representar a una nación más allá de que pues, tienes que votar por alguien. No existe alguien que pueda realmente llevar el liderazgo y conducir a la nación a algún lado. Y cuando hablo de líderes, piensa en Moisés, que conducía a una nación rebelde, 3 millones de personas rebeldes ante Dios. Piensa en grandes líderes que han existido. El día de hoy no hay. No hay. Podríamos decirlo así. Ni siquiera hay un gran líder en un movimiento en la iglesia. Fíjate lo que dice el verso 4. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. O sea, no hay liderazgo y los lugares de liderazgo los van a ocupar jóvenes, y la palabra joven puede hacer referencia a niñito, pero está haciendo referencia sobre todo a inexpertos, personas que no tienen el conocimiento, que no saben, jóvenes y muchachos. La palabra muchachos la puedes traducir como caprichosos. O sea, ¿quiénes van a ocupar el liderazgo? Muchachos caprichosos, jóvenes inexpertos caprichosos, que hacen las cosas porque tienen que hacerse. No, y yo digo que se tiene que, y son caprichosos. ¿Has tenido niñitos cuando se encaprichan con algo y no, yo quiero porque quiero y bueno, esos, y dime si no estamos viviendo esa época. Estamos viviendo esa época en la que tenemos inexpertos en lugares de decisiones. Se decide el futuro de la nación con senadores, con diputados que están dormidos en las sesiones, que no tienen ni idea de lo que están haciendo ahí y que ni quieren tener idea. Y esos están ahí, pero que yo quiero que tengas esto en mente. Lo que Dios está diciendo es, arrebaté el liderazgo y están poniéndose ahora estos jóvenes ahí en estos puestos. Pero ¿te acuerdas cuál era la razón? Toda la hipocresía y la corrupción del pueblo, no solo de las autoridades. Porque sí, podemos decir, es que los diputados roban y los senadores roban. Y hay gente de a pie, gente común, puedo decirlo así, incluso gente cristiana que compra piratería. Y eso es robar. Que no declara impuestos. Y eso es robar. Y todas esas cosas. Y otra vez, quítate esta tendencia a decir, sí es cierto, tenemos jóvenes inexpertos que nos gobiernan. Sí, pero ¿por qué pasa eso? El problema no está solo en los jóvenes inexpertos. El problema está en la sociedad. Y el juicio de Dios está viniendo de esta manera. Dice además,
Fíjate el resultado. El pueblo será violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Dime si no parece todo esto el periódico de esta mañana. Violencia, vecinos contra vecinos, jóvenes contra ancianos. El día de hoy no existe un respeto por las personas adultas. El villano contra el noble. No existe respeto ni honra a nadie. Y eso habla también de cómo hablamos acerca de nuestras autoridades. Es que no se lo merecen. Pues no es porque se merezcan, es una autoridad investida. Romanos 13 dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Y el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación contra sí mismo. ¿Y cómo nos referimos a nuestro presidente? ¿Cómo nos referimos y las bromas que se hacen al respecto? Cuando deberíamos estar enseñándole a nuestros hijos a someterse a las autoridades. Y te das cuenta, o sea, violencia es el resultado de todo esto, unos contra otros. Dime si no está México viviendo eso. Versículo 6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. O sea, hay tal desesperación en el pueblo que no hay quien puede ser autoridad. Pues tú como que tienes traje, por lo menos, tú sé nuestro presidente, tú sé porque tienes un buen traje. Ese es la escala de valores. ¿Por qué tal persona? Pues tiene traje. A eso se ha reducido la escala de valores. Hay una desesperación de liderazgo. Y lo puedes ver en los jóvenes. O sea, los jóvenes tienen como líderes en su sociedad artistas, cantantes, actores y todo, que tú dices, oye, no puede ser posible. No puede ser posible que esos sean los que admiran y quieren ser como esos son sus líderes. ¿Y qué es lo que tienen? Nomás un buen traje. Nada más, hay una desesperación. Y fíjate además, verso 7. A esta persona que le dicen, tú sé nuestro príncipe, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni hay que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. O sea, por un lado hay una desesperación porque vengan autoridades y por otro lado hay una apatía. Yo no quiero tomar el cargo, no me interesa hacer nada por la nación. Alguien preguntó alguna vez, ¿qué crees que es peor, la ignorancia o la apatía? No sé y no me importa. ¿No? Y en eso estamos. O sea, yo sé que cuando revisas las páginas de historia, gran parte de eso no es real, ¿no? Pero en la historia ha habido héroes, gente que por su nación ha hecho cosas a costa de su propia vida. El día de hoy no hay ni uno. No hay ni uno. Nadie está dispuesto a arriesgar algo por la nación. Por Dios menos. Y eso es lo que estamos viviendo. Una apatía absoluta. Fíjate por qué sucede todo esto. Versículo 8. Arruinada está Jerusalén. Y arruinada quiere decir eso. O sea, la ciudad está arruinada, caída, destruida. Aunque está en pie, está arruinada la ciudad. Judá ha caído. ¿Por qué? Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La palabra irritar es hacer amargo. O sea, la lengua, cómo habla el pueblo, y los actos, sus obras, lo que hacen, lo único que hacen es buscar amargar a Dios. Nadie quiere hacer lo que a Dios le agrada, todos quieren hacer lo que a Dios le desagrada, le amarga. Y sucede en matrimonios. Yo tengo
el privilegio de hablar con muchos matrimonios y platico con ellos y les digo, pero a ver, ¿por qué están peleando? ¿Qué es lo que está pasando? Es que ella hace, es que él no hace, es que ella dice, es que él no dice, y es que. Ok, ¿y quién de los dos ama a Dios como para querer hacer la voluntad de Dios y no querer ser servido? ¿O quién de los dos va a tomar su cruz, va a negarse a sí mismo y va a seguir al Señor Jesús? Solo están haciendo lo que amarga al Señor. ¿Quién quiere hacer lo que a Dios le agrada? Es que yo no tengo la culpa. ¿Y qué? ¿Jesús tenía la culpa cuando lo crucificaron? ¿Cuando le escupieron? ¿Cuando lo agarraron a golpes? ¿Él tenía la culpa? ¿O estaba poniendo su vida en amor para rescatar a quienes amaba? Y como matrimonios, ¿qué? No puedes hacer, no te digo lo que hizo Jesús, nomás soportar una mala mirada, una mala respuesta. Es que me contestó mal. ¿Y? ¿Es tan grave? ¿En serio? ¿Vas a arriesgar tu matrimonio porque te contestó mal? ¿Quién quiere hacer lo que a Dios le agrada? ¿Quién está dispuesto a caminar ese valle difícil en respuesta al gran amor de Dios? Y aquí dice, no hay nadie. O sea, lo que hacen es, con su lengua y con sus obras, lo que hacen es todo para irritar los ojos de la majestad de Dios. Y tú volteas a nuestro México y dices, vivimos eso todos los días. La gente brincándose los altos, ves una fila de coches para entrar a periférico y hay alguien que se brinca. ¿Y por qué? Porque puede. Y a veces ni siquiera es porque tiene prisa, es porque puede. Porque quiere irritar. Versículo 9. Y cuando piensas que las cosas ya están mal y no podrían empeorarse, viene el versículo 9. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Lo que está diciendo es, en su rostro hay evidencia del pecado. O sea, cuando te metes al metro y ves la gente, no solo ves gente cansada, ves gente en pecado. Y se nota en el rostro. Nunca has andado de juerga con alguien, luego tú conoces al Señor y te encuentras con esa persona 10 años después y ves su rostro y dices, es distinto. ¿Nunca has visto fotos de antes de Cristo de ti? Y tu rostro y dices, estaba muerto realmente. El pecado deja huella en el rostro. Y dice, está en sus rostros, su rostro testifica contra ellos. ¿Por qué? Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ya el pecado ni siquiera es pecado, ya es un asunto de vanagloria. Ya lo exhiben. Y en México estamos viviendo esto. Y dice, ay de ellos, porque piensan que están en libertad, pero en realidad están acumulando mal sobre sí mismos. Y cuando habla del pecado de Sodoma, no hay otra cosa si no está hablando de homosexualismo. Y el homosexualismo es pecado. Y no es que somos homofóbicos, todo lo contrario. Porque amamos a las personas que están en pecado, no podemos decir, eso está bien. Porque amamos a las personas que están en pecado, estamos llamados a decirles con amor, estás en pecado. Y si perseveras en tu pecado, vas a estar en perdición eterna. Es que no me aceptas. No tiene que ver con que te acepte o no. Tiene que ver con que es pecado y vas a morir. Creo que como iglesia, la iglesia en general, ha corrido al otro extremo en muchos casos. A los dos extremos. Por un lado, a decir, no es pecado, no pasa nada. Y por otro lado, a condenar y a humillar al pecador. Y la realidad es que el pecado del homosexualismo es tan pecado como cualquier otro. Como el pecado de fornicación. Pero también tiene esto otra vuelta de página, porque también te dicen, es que yo nací así. ¿No? Y ¿sabes qué? Podría ser que naciste así. Todos nacimos en pecado.
Hay quien nace envidioso, hay quien nace homosexual. Pero ni uno ni otro quiere decir que en Cristo ahora tienes libertad para hundirte más en tu pecado. Yo nací así, yo soy asesino. Entonces, ¿quiere decir que puedo expresar mi pecado? No. O sea, hay una serie de discursos. Alguna vez alguien me dijo, pero es que yo nací así, ¿qué puedo hacer? Ok, pues si naciste así, pues aguántate. O sea, alguien que es fornicario no por eso va a ir de cama en cama, de mujer en mujer. Es que ese es mi pecado, yo nací así. Tienes que estar llamado a arrepentirte, a crucificar tu carne, a caminar delante de Dios si has conocido el Evangelio. Entonces, otra vez, no tiene que ver con homofobia o algo así, tiene que ver precisamente con lo contrario, con poder rescatar al pecador de su pecado. ¿Cuál es el problema? Que todavía no hemos tenido una marcha del orgullo de los ladrones. No tenemos una marcha del orgullo de los envidiosos. Pero sí tenemos marchas del orgullo gay. Y eso es lo que dice, están como Sodoma, exhibiéndose, vanagloriándose en su pecado. Eso dice en el versículo 9, no lo disimulan. No lo disimulan. Verso 10. Y aquí da una palabra de esperanza a Isaías. Dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y es interesante que no dice, decida al bueno que le irá bien, decida al impío que le irá mal. Sino dice, decid al justo, porque bueno no hay ninguno. Pero justo es aquel que ha creído en el Evangelio, aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento lo creían hacia adelante, nosotros lo creemos como un hecho en el pasado. Pero bienaventurado el justo, porque va a comer los frutos de sus manos. Pero el impío le irá de mal en peor. Versículo 12. Fíjate el lamento de Isaías. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Isaías dice, los que están oprimiendo a mi pueblo son sus dirigentes, muchachos y mujeres. Ahora, ojo, no está diciendo Isaías que es pecado que una mujer esté dirigiendo a alguien. Si una mujer candidateara y fuera presidente, sería increíble. Pero en esta cultura, lo que está evidenciando, en esta cultura, que una mujer ocupa un cargo, lo que hacía evidente era que no había hombres en ese lugar. ¿Sí te das cuenta? Entonces lo que está diciendo es una vergüenza. Los que están conduciendo el país son niños y mujeres. ¿Dónde están los hombres? Los que deberían estar en la brecha, peleando por sus familias y por sus esposas. Diríamos lo mismo en las iglesias. Más de la mitad, mucho más de la mitad son mujeres. ¿Dónde están los hombres? Las mujeres están liderando sus casas, están pastoreando el corazón de sus hijos. ¿Dónde están los hombres? Que deberían estar ahí. Es una vergüenza. Verso 13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña. La viña es una referencia al pueblo de Dios y lo vamos a ver la próxima semana. Vosotros habéis devorado la viña, el despojo del pobre está en vuestras casas. O sea, lo que le robaste a los pobres está en tu casa. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo, que agarras, que pisoteas a mi pueblo? Moléis las caras de los pobres, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Resultado, una desigualdad social terrible. Está diciendo, Dios va a ser el juez y va a juzgar a las autoridades. Y va a juzgar las autoridades en relación a su trato con los pobres, con las injusticias. Dice, ¿qué crees que eres para estar tratando así a los pobres de mi pueblo? O sea, Dios va a juzgar. Dios no está viendo esto desde un palco sin hacer nada. Dios tiene paciencia porque espera que todos se arrepientan, pero Él es el juez y Él va a juzgar. Y fíjate quién firma eso en el versículo 15, lo dice el Señor Jehová de los ejércitos.
Ahora, verso 16, comienza a hablar a las mujeres. Y otra vez vas a ver que está esta sociedad en la que vivimos retratada en esto que tiene más de 2500 años. Dice verso 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, literalmente con ojos coquetos. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Está hablando de una especie de campanillas que se ponían en los pies, de modo que caminaban y sonaba. ¿De qué está hablando? Básicamente de mujeres soberbias, coquetas, que llaman la atención sobre ellas mismas. Y tú dices, es exactamente lo que vivimos el día de hoy. Mujeres soberbias, coquetas, llamando la atención sobre sí mismas. Y no quiero ser, y en serio, no quiero ser machista, ni hembrista, ni nada de estas cosas que no conozco la diferencia entre esos términos. Simplemente lo que dice la verdad. Y déjame ponerlo de esta manera. El hombre masculino, el hombre, no como género humano, sino el hombre como género masculino. El hombre, la verdad es que es un animal, es un bruto. En términos generales, los hombres somos brutos, somos animales, guiados por nuestros instintos, alimentando nuestro ego, pensando siempre en nuestro propio deleite. Ese es el hombre, esa es la naturaleza pecadora del hombre, así es. Entre paréntesis, por eso si eres mujer y estás buscando a un hombre que no ha sido transformado y renovado por la luz del Evangelio, eso es lo que estás buscando. Un bruto, un animal, una bestia que lo único que quiere es satisfacerse y que te va a desechar en el momento en que ya encuentre algo que le satisfaga más. Sea un deporte, sea otra mujer, sea otra actividad. Así de cierto. Pero el problema se agrava cuando las mujeres, queriendo buscar igualdad, lo que plantean es entonces igualarse en el nivel de brutez, de estupidez y de animalez de los hombres. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando las mujeres en pro de este clamor por igualdad dicen, nosotras también tenemos derecho a ser inmorales, nosotras también tenemos derecho a hablar con groserías, ¿por qué nos van a decir que nosotras no podemos? Oye, ¿por qué quieres denigrarte al punto vergonzoso en el que está la mayor parte de los hombres de esta ciudad o de este país o de este planeta? Cuando el corazón de la mujer por naturaleza es más sensible al espíritu, a lo espiritual, cuando en una sociedad las mujeres se comportan como los hombres, no es que hemos llegado a la igualdad, es que nos hemos denigrado todos. Y otra vez, no quiero sonar machistas y que los hombres tienen derecho a ser infieles y las mujeres no estoy hablando de eso. La infidelidad es pecado en cualquiera de los géneros, pero cuando una mujer ya está caminando en eso, es que la sociedad ha retrocedido, no es que está a la vanguardia. Ya las mujeres aquí tenemos derecho. Fumamos, bebemos, fornicamos como los hombres. La sociedad ha retrocedido. Los hombres se han apartado de Dios y las mujeres, en vez de ser la influencia correcta, porque la mayor influencia en un hombre siempre va a ser su esposa, en vez de ser la influencia correcta, han corrido con ellos y en algunos casos los han rebasado. Y por eso es lo que está diciendo. O sea, las mujeres están caminando así, con cuello erguido, ensoberbecidas, con ojos desvergonzados, coquetos, van danzando, llamando la atención. Por tanto, dice el Señor, verso 17, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Dios también va a juzgar eso en las mujeres. ¿Cómo? Verso 18. Aquel día, cuando Dios juzgue,
Quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas. Está hablando probablemente las lunetas son unos collarcitos, pero al ser lunetas probablemente es la referencia a una luna como un símbolo de ídolos paganos, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, que son como diademas, ¿no? Los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. O sea, todo lo que es vanidad. Ahora, tampoco me malinterpretes. No está mal que una mujer se arregle y se vista y se adorne cuando lo hace de manera prudente. Pero cuando lo que quieres es llamar la atención sobre ti, número uno, para que me vean. Y yo sé, las mujeres van a decir, es que no queremos que nos vean otros hombres, nosotras nos arreglamos para otras mujeres. Es igual, lo que quieres es la atención sobre ti. Es exactamente igual. O cuando eso determina tus actividades, tus prioridades. Cuando tener un bolso, o no tenerlo, es tu felicidad, tu gozo, tu seguridad. Cuando tener 1, 2, 10 o 100 zapatos es tu estabilidad. Cuando si no tuvieras más que un par, no serías feliz. Cuando estás abandonando familia, cuando estás abandonando hijos, cuando estás abandonando actividades, cuando es que no puedo servir en la iglesia, no, ¿por qué? Eres soltera, ¿por qué no puedes servir? Porque trabajo todo el día. Órale, ¿y para qué trabajas? Pues para poder comprarme cosas. ¿Y tú qué crees? ¿Que el Señor no vale la pena? O sea, cuando esas cosas están entorpeciendo tu caminar en Cristo, porque no se trata de que Dios pierde gloria, Él es glorioso en sí, sino que estorba mi caminar en Cristo, entonces Dios va a juzgar eso, toda la vanidad. Y el juicio va a ser, en el caso del pueblo de Israel, va a ser el cautiverio babilónico. Babilonia va a venir y va a invadir y va a llevarse. Y fíjate lo que dice en el versículo 24. En el lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Sí, o sea, tanto pintarte y joyitas y no sé qué, ¿sabes qué? Vas a terminar esclava de Babilonia, te van a sacar desnuda, te van a sacar amarrada, te van a sacar sin perfumarte, descalza, caminando hasta Babilonia, en vergüenza, rapada. Y todo tu tesoro, que eran estas cosas, joyitas y bolsas y todo esto, no va a hacer nada. Y no solo eso, verso 25, fíjate. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Una ruina total. Las mujeres perderán a sus esposos, perderán a sus prometidos, en la guerra, morirán. La guerra será terrible y ellas van a quedar así, solas y desamparadas. Fíjate lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Que es una continuación. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y otra vez, en aquella época que una mujer no estuviera casada era vergonzoso, en aquella época que una mujer no tuviera hijos era vergonzoso, y están en una desesperación tal que lo que están, y como no hay hombres porque todos están muertos en la guerra, y como no hay comida porque Dios quitó el pan y Dios quitó el agua, lo que están diciendo es: ¿sabes qué? A cualquier hombre, 7 mujeres a un hombre, mira, tú no tienes que mantenernos, no tienes que hacer nada por nosotros, solo sé nuestro esposo, quítanos este oprobio. Y algunos comentaristas piensan que cuando está hablando de este hombre del versículo 1, ¿no? Que en mano de un hombre habrá 7 mujeres, que este hombre va a ser uno de los extranjeros que está entrando a la ciudad a conquistarla, y 7 mujeres diciéndole: por favor, quita nuestro oprobio a un extranjero, a alguien que no es del pueblo de Dios. Y toda esta situación está terrible y tú dices: sí, en esto vivimos todos los días. Pero
cuando parecería que Dios va a desechar a este pueblo y va a decir, ya no quiero nada con este pueblo, viene el siguiente versículo en el que Isaías cierra el mensaje que estaba dando una vez más, hablando de la restauración del pueblo al final de los tiempos. ¿Te acuerdas? El milenio, cuando Jesucristo reine desde Jerusalén toda la tierra físicamente y el pueblo de Israel vuelva a ser restaurado como una gran nación. Dice en el versículo 2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, y el renuevo de Jehová es una clara referencia a Jesucristo. Jesucristo es nombrado como el renuevo varias veces. Entonces está hablando de Jesucristo. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y para gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Cristo gobernará la tierra y Él será la hermosura y la gloria. Y dice, ¿para quiénes? A los sobrevivientes de Israel. ¿Por qué sobrevivientes de Israel? Porque, ¿te acuerdas? El milenio viene justo después de la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años. La segunda mitad de esos 7 años, o sea, los últimos 3 años y medio, son de gran persecución contra el pueblo de Israel. Los sobrevivientes van a tener a Cristo reinando ahí y Él va a hacer hermosura y gloria. Versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión, en Jerusalén, el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, y todos los que están en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Aparentemente va a haber un libro para entrar al milenio en el que Dios va a registrar los nombres de los que están ahí. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. O sea, Dios, después de haber dado este diagnóstico tan terrible, dice, quiero limpiar a las hijas de Sión, quiero limpiar de sangre que han cometido los gobernantes, quiero limpiar. Pero ¿cómo va a limpiar? Con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y el día de hoy, Dios quiere limpiar México, pero también va a limpiar con juicio y con devastación, a no ser que se arrepienta el pueblo. Verso 5, perdón. Fíjate la esperanza. Creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre todos los lugares de sus convocaciones, o sea, donde quiera que esté, nube y oscuridad de día. En el calor abrasador, en el calor terrible, va a haber una nube y sombra. Y de noche resplandor de fuego que eche llamas. O sea, de día algo para que podamos vivir en frescor. De noche algo para que dé luz y para que dé calor. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, habrá protección. Y habrá abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. O sea, Dios dice, yo quiero cubrir, quiero guardar, quiero cuidar. Y déjame hacer una especie de resumen. Porque podríamos, según esto, sacar ciertos síntomas que indican que una nación está ya desintegrada y está nada más, no está viva, está muerta, pero por el impulso como zombie, todavía sigue caminando, pero está muerta. Fíjate y dime si se parece, esto lo saqué del texto, pero tú dime si se parece a nuestra sociedad, a nuestra realidad. Número 1, ausencia de liderazgo. ¿Se parece? Sí. Número 2, muchachos inexpertos y caprichosos tomando los cargos de decisión en el país. Número 3, una falta absoluta de valores espirituales y vanagloria por el pecado. O sea, la lengua de ellos y sus obras son solo para amargar a Dios y una vanagloria por el pecado. Falta de valores espirituales, vanagloria por el pecado. ¿Será que vivimos eso en nuestra sociedad? Número 4, injusticia social. Los ricos se hacen ricos con lo que le quitan a los pobres. Número 5, falta de respeto y falta de influencia de las mujeres. ¿Vivimos eso en nuestra sociedad? Número 6, violencia, vecinos contra vecinos, jóvenes contra ancianos. 7, desesperación.
que cualquiera, quien sea, pero que alguien venga, quien sea. Y tú dices, pues sí, el panorama está difícil y esto hay que esperar hasta el milenio para que sea restaurado. ¿Qué hacer? ¿Será que nos ponemos de acuerdo y proponemos a un candidato cristiano para las próximas elecciones? No va a cambiar. No va a cambiar. No es un asunto del liderazgo, es un asunto del país entero. Y lo digo así, del país, porque puede ser cualquier país. No importa dónde estés, este es el mismo diagnóstico. No va a resolverse con un cambio de liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Dos cosas que tú y yo podemos hacer. Y con esto vamos a terminar. Número 1, 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y estamos hablando de que en ese momento hay un emperador romano en el trono. Y Pablo está en la cárcel. O sea, no dice ahí, exhorto a que critiquen a sus gobernantes. ¿No sabes? Y, ojo, mira quién te lo dice un extranjero. Me duele ver cómo el pueblo mexicano trata a su presidente. Y alguien puede decir, pero es que él no se merece estar ahí. Ok, ¿hablamos de merecimientos? ¿Qué mereces tú? O sea, ¿quieres entrar en ese terreno con el Señor? ¿De que empiece a repartir merecimientos a cada uno de nosotros? No, todo lo que tengo yo me lo he ganado. Ok, necesitas el Evangelio, tienes que empezar de nuevo. La palabra de Dios dice que hagamos oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por las autoridades, los que están en eminencia. Y ojo, no importa quién esté en el gobierno, o sea, no importa si está el PRI, el PRD, el PAN o cualquier otro partido político que se cree en cualquier momento. No importa qué candidato sea, no importa si está bien preparado o si no está preparado, no importa si es inteligente, no importa nada de eso. Importa lo que Dios dice y Dios pide que oremos por nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Creo que es momento de dejar de estar criticando. ¿Quién nos puso como jueces? Ojo, hay derechos constitucionales que tú tienes que usar y que tienes que... No estoy diciendo que simplemente deja de criticar. Si hay algo que puedes hacer, si hay algo con lo que puedes ayudar, realmente, hazlo. Pero en serio, críticas y burlas no ayudan a nada y están en contra de lo que Dios pide. En segundo lugar, Segunda de Crónicas. Y otra vez, lo quiero dejar bien claro, yo no tengo filiación política, menos en México. Menos en México. Yo viví haciendo activismo político toda mi juventud y el día de hoy puedo decir que no tengo filiación política, no tengo inclinación política. Lo digo y lo diría, no importa quién esté en el gobierno, de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro derecha, da lo mismo. Segundo lugar, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Salomón está dedicando el templo a Dios y está hablando de qué sucedería si empieza a haber problemas. Fíjate lo que dice el verso 13. Si yo cerrare, dice Dios, los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. O sea, si hubieran las cosas terribles que el día de hoy estamos viviendo. Verso 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y lo increíble de esto es que ¿quién se tiene que humillar? ¿Quién tiene que confesar sus pecados? ¿Quién se tiene que arrepentir? Su pueblo. Tú y yo estamos esperando que se arrepientan los narcotraficantes, que se arrepientan los secuestradores, que se arrepientan los ladrones. Pero el llamado de Dios es a su pueblo, a los que le conocen, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que oremos, que nos humillemos delante de Dios.
si se humillare mi pueblo, si se humillare semilla de mostaza, si se humillare semilla de mostaza Xochimilco, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí podemos hacer algo por este país. Sí podemos hacer algo por este país. Podemos predicar el evangelio. Podemos vivir de una manera en que seamos luz donde quiera que Dios nos envíe. Sí podemos vivir en paz. Entonces, es sencillo. No necesitas ni presupuesto. No necesitas nada para orar por tus autoridades, te caigan bien o no. Y para humillarte, confesar tus pecados delante de Dios. Y entonces espera la lluvia. Porque Dios no miente. Y porque Dios cumple lo que Él promete. Vamos a orar. Señor, gracias porque aún en medio de esta situación en la que vivimos, podemos confiar en Ti y sabemos que Tu palabra es verdad. Y como Daniel, Señor, confesamos los pecados del pueblo como nuestros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Porque como nación Te hemos deshonrado. Perdónanos porque hemos deshonrado a las autoridades que Tú has puesto para que gobiernen este país. Perdónanos, Señor, porque hemos robado, hemos estafado en nuestros ingresos, en nuestros impuestos. Perdónanos, Señor, porque hay violencia entre nosotros. Perdónanos, Señor, porque nuestras mujeres, nuestras hijas están aprendiendo a vivir con ojos desvergonzados, en vanidad. Perdónanos porque los hombres hemos vivido para nuestro deleite. Perdónanos, Señor. Venimos delante de Ti humillados, rogándote que sanes esta tierra, que vuelvas a poner las autoridades que vayan a gobernarnos y que nos encaminen hacia Ti. Perdónanos, Señor, a los padres de familia que hemos descuidado a nuestras esposas, que no les hemos lavado con la palabra. Los creyentes que hemos descuidado nuestra familia por un trabajo, por un hobby, por otra actividad. Perdónanos los que hemos descuidado a nuestros hijos, por la razón que sea. Aquí estamos, Señor. No mejores que cuando nos encontraste. Igual de pecadores que cuando nos encontraste. Pero igual, Señor, igual de esperanzados que aquella vez que acudimos a Ti y Tú nos dijiste, está pagado por completo. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de México, Señor. Extiende Tu mano sobre México, sobre las autoridades religiosas, civiles, militares. Ten misericordia de México, de las familias. Y Te lo pedimos, Señor, no para vivir mejor solamente, sino por sobre todo, para que Tu gloria pueda llenar las calles de esta ciudad. Para que Tú seas exaltado por encima de todo ídolo, por encima de todo, de cualquier cosa. Y lo pedimos, Señor, con fe, en el nombre de Jesús. Amén.